Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana los mexicanos celebraban el Día de los Muertos, momento para el recuerdo de los seres queridos que nos han dejado, convertido en fiesta que se ha extendido por el mundo entero gracias al Halloween anglosajón. Ecos que no se han apagado todavía aquí en Francia, ya que el teatro de Vitry-sur-Seine, a 2 pasos de París, dedica esta semana un microfestival a México y a su Día de los Muertos, con teatro, performance y un concierto del grupo mexicano de marimba Son Rompepera. Y para hablarnos de este enfoque sobre México y en el Teatro Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, tenemos con nosotros a Béatrice Fumé, responsable del área de acción cultural del teatro. Muy buenas tardes, Beatriz. Encantada. Has venido acompañada de Metí Navajo, autora de la obra de teatro La Tierra entre los Mundos, que se está representando precisamente en este festival. Muy buenas tardes, Betty. Buenas Y tardes. sobre todo muchas gracias a ambas por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Empecemos por el principio. Beatriz Fumé, ¿cómo nace la idea de dedicar este microfestival a México y a su Día de los Muertos aquí en el Teatro Jean Vilar? Bueno, es un teatro que presta mucha atención a la creación internacional y especialmente al continente africano y suramericano. Y bueno, este foco permite dar la oportunidad de descubrir un poco más la creación mexicana, porque no está muy conocida en Francia. Así que es la ocasión presentar artistas de ahí y obras que tratan de temas de historia, de política mexicana. Hay que decir que Vitry-sur-Seine está pegado a París Sí, y la realidad social es multicultural, ¿no? súper multicultural, porque me parece que son unos 50 nacionalidades que viven juntos en Vitry. Es una ciudad grande porque viven casi 100.000 personas, 100.000 habitantes, y hay barrios, es una ciudad popular, pero con mucha riqueza, mucha diversidad social, y este teatro, que es el teatro de la ciudad, intenta presentar obras en distintos idiomas en la escena y obras de fuera, porque la gente necesita conocer a todo tipo de obras, ¿no? Por supuesto. El llamarse ya Jean Vilar, que es el padre del Teatro Nacional Popular aquí en París, no esconde esa vocación, ¿no?, de teatro para el pueblo. Eh, Sí, Sois herederos, en cierto modo, del Teatro Nacional Popular de Jean Vilar. sí, claro, la idea es proponer obras muy ambiciosas, elaboradas, muy modernas y para todos. Y yo trabajo en la acción cultural y la idea es ir hacia gente que no va al teatro. Hay mucha gente que no va al teatro por distintas razones, pero sobre todo porque no se siente legítima. Así que todo el trabajo es provocar encuentros entre los artistas y la gente a través de prácticas de teatro, de danza, con estructuras sociales, por ejemplo,
con las escuelas hay muchas acciones de todo tipo para que la gente se sienta venir ilegítima para venir descubrir obras de todo el mundo. Debe ser muy difícil atraer a los jóvenes que están todo el día con sus teléfonos Es súper móviles, difícil, con sí, las claro. pantallas. Sí, ¿Lo lográis? Te has ocupado también de la programación para jóvenes, ¿no? sí, claro. Bueno, con las escuelas podemos trabajar con los profesores, pero después de la escuela, es decir, a partir de los 18 años, es más difícil porque los jóvenes no, no tenemos medios para lugares para encontrarlos, así que hay que, bueno, son muchas acciones. Hay comunicación, claro, hay asociaciones, centros sociales en barrios y trabajamos mucho con mucha proximidad para provocar encuentros. Ese va a ser el público del futuro, sin duda, ¿no? Si funcionan Sí, esas claro, claro, es el cosas. público del futuro, sí, precisamente. Me dirijo ahora a Meti Navajo, perdón, quien desde hace unos años es autora asociada del Teatro Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Es cierto que después de tus estudios literarios, porque naces aquí en Francia, vas a vivir una larga temporada en México con las comunidades indígenas. Ujú. ¿Qué es lo que te hizo viajar a México? Entonces sí, pasé un año en México en el 2007-2008, entonces ya hace bastante tiempo. Y la llamada fuerte fue mi interés por las comunidades zapatistas, entonces un interés por un movimiento político también de autonomía. Y bueno, como pasé un año, pasé tiempo ahí en esas comunidades y encontré una forma de desarrollar otros tipos de vida que los que conocemos en la mayoría del mundo. Y también viajé en el país, más en el sur, y fue, bueno, me pegó mucho esas formas de vida, estas formas de relacionarse con bueno, la naturaleza, bueno, las culturas primeras, se puede decir, que todavía viven. Y bueno, fue un viaje que me cambió profundamente. Me decías que tus orígenes también son multiculturales, Ujú. como lo es Vitry-sur-Seine. ¿Eres nacida en Francia de una familia norteamericana? Mi mamá es de los Estados Unidos, entonces es americana de ahí. Y mi padre es de una antigua colonia francesa, es un indio de Madagascar. Y bueno, llegó en Francia muy joven a la edad de 8. Entonces sí, soy muy multicultural. ¿Vives en Vitry-sur-Seine o no? Vivía en París y hace poco me moví, pero bueno, estaba muy cerca de Vitry. Has obtenido una beca aquí en Francia por tu proyecto ¿Qué es lo que nos pertenece? Ujú. No puedo evitar preguntarte qué es lo que nos pertenece. Era una pregunta larga, pues por supuesto que imaginé cuando empecé mi trabajo en el teatro de Vitry, que, bueno, que tenía en cuenta la cuestión material, bueno, se puede decir, pero también lo que viene de la herencia, entonces que tiene que ver con las culturas, con los idiomas, y que al revés no es material, ¿no? Para también poder valorizar lo que todos tenemos o que cada uno tiene, sin que sea a veces valorizado por el sistema, no sé, neoliberal, se Por podría supuesto. decir. ¿Tienes esa herencia de malgache que tienes de tu familia? ¿La sientes también? ¿La has vivido tú? No, herencia malgache no, porque mi padre es realmente de cultura india, de la Ujú. India, musulmán. Entonces, y como fue muy integrado en la cultura francesa, no puedo decir que eso fue muy presente. Tengo un poco más del lado de mi madre, pero creo que el hecho de ser de dos culturas distintas te abre también y te da mucho interés para lo que tenemos en Francia, Es a saber, una sociedad muy... una riqueza extraordinaria. Volviendo a la obra La tierra entre los mundos, es un choque entre dos mujeres, una mujer maya, joven maya, y una mujer religiosa de origen europeo, menonita, me decías, ¿no? Sí. ¿Es violento ese choque de culturas o no? ¿Hay puntos de encuentro? Am, el punto de principio de la obra es como una situación que vi en México, ¿no? Que me llamó mucho la atención en el sur en el Yucatán. Y en la obra
es un choque, pero tampoco lo hice como un choque violento. Es una situación que es violenta porque se trata hoy de relaciones, podríamos decir, neocoloniales. Y entonces me pareció muy interesante de confrontar lo que queda de las culturas mayas y lo que queda de esas comunidades muy antiguas que vienen de Europa y de poder cuestionarse sobre lo que es más vivo hoy. ¿Se puede aprender de la cultura maya lo mismo que ellos pueden aprender de nuestra cultura religiosa menonita, quizás? ¿Hay intercambio? En la ficción sí, en la ficción esas dos jóvenes, esas dos chicas, sí, bueno, es una amistad que nace poco a poco, pero entre las comunidades mismas parece muy difícil, ¿no? Entonces, en esta obra no puedo hablar de lo que se pasa realmente en México, pero me parece que las comunidades son muy cerradas y a pesar de vivir en una misma zona, tienen, bueno, derechos muy distintos también. Es una cuestión política muy compleja. ¿Cómo vive un autor o una dramaturgo en residencia en el Teatro de Vitry-sur-Seine? ¿Es un trabajo constante de creación? Em, Fue un trabajo muy interesante porque como he tenido tiempo, y eso no es siempre así, ¿no? Que tienes una No es relación frecuente, ¿no? de construir en el tiempo. Entonces era un trabajo de creación de este proyecto con México, por ejemplo, de escritura, pero también de acción cultural, de hacer muchos talleres con los jóvenes, como han dicho antes, o públicos que al principio no van al teatro. Y entonces, por mi parte, también hice trabajos con migrantes, porque hay esta cuestión muy presente en Vitry. Y entonces, bueno, hice también como, me parece importante que esta gente también puede ser integrado en un proceso artístico y cultural. Por supuesto. Este jueves, en el marco de este mismo enfoque México, tiene lugar una performance poética. Beatriz, cuéntanos, ¿qué es Nocturno en voz alta? Una propuesta de Marta Ordóñez y David Durán. ¿Son mexicanos quizás ellos? Sí, son mexicanos, pero radicados en Francia, en París, creo. Y bueno, estos dos actores quieren proponer una descubierta de poesía mexicana, que es muy desconocida en Francia. Y bueno, han imaginado un concepto dramatúrgico que articula momentos performáticos y de danza. Y podremos escuchar poesía de un autor precolombino, muy representativo de esta época, pero también fragmento de una novela muy famosa de Juan Rulfo, que se llama Pero Páramo, poesía de Octavio Paz, más conocido en Francia, pero hay mucha gente, muy poca gente que lee Octavio Paz y que lee poesía en general, en México como en Francia, creo, ¿eh? Bueno, y también poemas de un recuento célebre que se llama Nostalgia de la muerte y fragmento de un poema de Gorostiza que se llama Muerte sin fin. Así que me parece que es una oportunidad oír poesía y poesía mexicana. Y para cerrar el ciclo hay una fiesta, es casi una fiesta, el concierto del viernes 11 del grupo mexicano Son Rompepera, cumbia mezclada con rock, ska, hasta punk. El menú está servido, ¿no? Es mejor acabar el festival con fiestas, necesario después de tantos días de los muertos. Sí, es una manera de despertar a los muertos, ¿no? Por supuesto. Con fiesta. Y a los vecinos, quizás Sí, también, a los vecinos, sí. ¿Te chocó a ti la relación que tiene México con sus muertos? Sí, claro, es muy... Es único, ¿no? No hay bueno, otro país. Sí, claro, es Quizás muy en presente India, y ¿no? muy En distinto. India también hay un culto a los muertos. Bueno, creo que en muchos países y en Madagascar también, pero claro que en México nos pega, aunque nos digamos es algo muy famoso de fama mundial, pero la verdad es algo que también es muy auténtico. Hay algo que se trata de muy importante y que tiene una dimensión espiritual que nosotros, bueno, no conocemos, ¿verdad? Entonces sí, también en la obra es... bueno, Está por ahí siempre. sí, claro. Sí. Como se dice siempre, no nos morimos mientras alguien
piense en nosotros, ¿no? En la tierra. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, bueno, hasta el viernes 11 de noviembre pueden asistir a los espectáculos de este Enfoque en México en el Teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine, a 2 pasos de París. Muchas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros, Beatriz y Yeité, y mucho éxito en este panorama mexicano, microfestival en Vitry-sur-Seine. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Laurie Plisson, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL que nos difunde, que reúne las televisiones públicas y también universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.